Buenas noches. El pasado 5 de junio, el parqueadero del Hospital Militar en Bogotá se convirtió en una improvisada sala de cirugía donde se practicó una operación histórica y heroica. Ese día en la madrugada, un grupo de médicos encabezado por el cirujano William Sánchez logró extraerle de su cara una granada al soldado Leandro Luna. Por primera vez y en exclusivo, el soldado Luna aceptó aparecer en televisión. Por la crudeza de las imágenes de la intervención quirúrgica, recomendamos a los menores estar acompañados por un adulto responsable. Esto es Valientes. Tiradores con 5 cartuchos. En tiempo libre hasta tiro seco pueden disparar. Toma. 2, 3, 4. Luego de 3 semanas de recuperación, el soldado Leandro José Luna, de 20 años, con 12 meses al servicio del Ejército de Colombia, salió del batallón de Sanidad. Lo acompañamos en el regreso al Hospital Militar, donde le salvaron la vida en una intervención única en el mundo. El joven militar asistió a un control con el valiente doctor Sánchez. Allí es donde hay que resaltar la gran fortaleza del paciente, de Leandro. Hay que tener mucho temple también para poder aguantar el dolor, a pesar de que se coloquen los analgésicos, la sedación y la anestesia local, porque el proyectil estaba completamente impactado en la cara. Esta historia comenzó el pasado 5 de junio, cuando el soldado Leandro, de una familia campesina de Córdoba, se encontraba en sus patrullajes de rutina con un grupo de militares en inmediaciones del río Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. De repente se produjo un accidente. Una granada de asalto M40 quedó incrustada en su rostro. Me dijo, mami, te llamaron del ejército, que Leandro recibió un accidente con una granada, que se le explotó y tiene esquirla. Fue impresionante para mí. De inmediato se activaron las emergencias en el batallón. Inicialmente el uniformado fue atendido en el hospital de Tame, Arauca, donde no tenían los elementos para extraer el explosivo. Decidieron que había que trasladarlo de inmediato a Bogotá. Así que decidieron hacerlo por tierra. El viaje duró 10 largas horas en una ambulancia donde se mantenía al soldado en condición estable. Yo dije, mi hijo, entre mí decía, mi hijo está muerto o tiene la cara desbaratada. Entre tanto, en el Hospital Militar de Bogotá, esperaban al soldado del que solo sabían que tenía una herida en la cara, pero no se imaginaban la magnitud. Y así fue como lo valoramos y nos encontramos con una escena bastante difícil, que era el muchacho completamente vendado, con una gran dificultad respiratoria, con la colocación del oxígeno y los primeros auxilios que le habían hecho, y hicimos la evaluación preliminar y fue cuando detectamos que tenía incrustada en el macizo facial. El artefacto explosivo tenía más de 20 centímetros y estaba peligrosamente alojado en su rostro, causándole graves lesiones. Ante el riesgo de una explosión fatal, tomaron una decisión urgente: montar una improvisada pero bien dotada sala de urgencias en la zona del estacionamiento. Claro, una vez que nos dimos cuenta que teníamos una bomba, un artefacto explosivo, lo primero que hicimos fue tomar una radiografía ambulatoria, desplazamos hasta la ambulancia el equipo de rayos X ambulatorio y cuando tomamos la radiografía nos dimos cuenta de la magnitud, que era una granada. Entonces pues no se podía hacer dentro del hospital porque colocamos en riesgo la estructura arquitectónica, porque si se estalla
un proyectil de estos con todos los gases medicinales y que circulan en un hospital, pues se va a producir un accidente de proporciones mayores. En caso de que hubiera explotado, ¿cuál hubiera sido el resultado? Primero, pues no iba a explotar porque no se había armado, pero en el evento dado que se hubiera generado una explosión, el radio de acción de esta granada es de 5 metros. Es decir, paciente, médico y su equipo Hubieran salido mal librados. Sí, señor. Activamos un protocolo para instalar en la periferia del hospital, en el área del parqueadero y del helipuerto, toda la estructura correspondiente para el manejo de este paciente. Los expertos antiexplosivos, el doctor Sánchez y 4 profesionales de la salud, entre ellos un anestesiólogo, se preparaban para la cirugía. Todas las personas debían estar 10 metros a la redonda. Colocamos una sala, casi todos los elementos que ustedes están viendo en una sala de cirugía convencional, las luces, los equipos de succión, los equipos de electrocirugía, la máquina de anestesia, todo lo correspondiente para poder manejar al joven. O sea, fue un susto terrible porque yo pensaba, no, nos vamos a morir o el peligro de que eso explote. Pero igual no, nosotros tenemos, es la vida de un paciente y pues así nos toca correr el riesgo. Cada segundo era la vida, no solo del soldado, sino de decenas de personas. Y el primer objetivo era asegurar vía aérea, porque pues lo más importante desde el punto de vista médico es que el paciente pueda respirar. Él venía con una dificultad porque estaba broncoaspirando, es decir, su propia sangre la estaba deglutiendo y esa sangre se le estaba yendo hacia los pulmones y lo prioritario era facilitar que él pudiera respirar. Segundo punto es traer esta granada, este proyectil. El doctor Sánchez estaba acompañado por un grupo de valientes. Yo pensaba eran mis hijos. Pero yo dije, no, es una vida y tenemos que estar ahí. Si está el doctor Sánchez, si está todo el equipo, igual no nos podemos negar. Ninguno de ellos en ese momento pensó en el riesgo y realmente pensó fue en ayudar al paciente en forma oportuna, rápida. El soldado Luna estaba consciente, solo con anestesia local. Era una noche clara, con luna, haciendo honor a su apellido. Sin embargo, la falta de luz para realizar la delicada intervención obligó a que la misma ambulancia que lo trasladó a Bogotá fuera utilizada para iluminar la escena, llena de tensión. Hicimos la consulta con el grupo antiexplosivos. El grupo antiexplosivos llegó como a los 15 minutos más o menos, hicieron la evaluación correspondiente y después de eso entonces montamos en forma simultánea, íbamos montando el quirófano. El tiempo de la cirugía fue realmente corto de la primera cirugía. Creo que nos demoramos entre 3 y 5 minutos porque lo que se necesitaba hacer era asegurar vía aérea y extraer la bomba. La intervención quedó paso a paso en este video. La sangre está. Van pasándola. Inicialmente hicimos unas maniobras digitales tratando de movilizar el artefacto, pero como tenía una fractura en el macizo facial, el proyectil se había impactado en la cara. No sale. Recurrimos a pinzas, instrumental quirúrgico muy fuerte, grande, que hay para circunstancias de esa naturaleza, y con eso fue con lo que tomamos el proyectil, este artefacto, la granada, y lo rotamos y lo movilizamos, y tal vez fuese allí el momento más crítico, si lo podríamos decir. Tuvimos la gran fortuna de que aparentemente el proyectil en ese momento pues estaba no completamente armado, y cuando lo desalojamos y lo movilizamos con el instrumental quirúrgico, pues fue allí donde nos dimos cuenta que lo podíamos sacar y lo retiramos inmediatamente. Una vez que lo retiramos, empaquetar es agarrar las compresas y controlar el sangrado de toda la superficie, y ya allí, ya en ese mismo instante, lo trasladamos aquí a la sala de cirugía para hacer todos los procedimientos quirúrgicos formales que se requerían. La operación fue magistral. No, o sea, todo el tiempo es tensión, o sea. 5 minutos de tensión. Mucha tensión, pero
pero también de decisión. Son momentos decisivos que hay que tomarlo con tranquilidad, hay que tomar las decisiones correctas, hay que hacer los actos médicos y quirúrgicos adecuados. Si usted está como líder de equipo y en compañía, porque esto es un equipo de trabajo coordinado que se requiere las acciones integradas de todos. Una vez en una sala formal del hospital, un grupo de especialistas esperaba al soldado Luna para la reconstrucción con una primera cirugía plástica. La cirugía fue muy compleja. Los medios de comunicación de todo el mundo registraban la operación sin precedentes. Atención a esta historia casi inverosímil. El parqueadero del Hospital Militar, en pleno corazón de Bogotá, tuvo que ser acondicionado como un quirófano de emergencia. La cirugía fue muy compleja y en el parqueadero del Hospital Militar porque había peligro de explosión. Se encuentra en una recuperación funcional muy buena y esperamos que en unos pocos días lo podamos reintegrar a su unidad militar y a su seno de familia. La familia del soldado Luna celebró que el joven estuviera fuera de peligro. A mi Dios. A mi Dios, desde que me avisaron, se lo recomendé a él. Porque yo dije, mi Dios, que seas tú el que estés por delante de él, a que lo que tengan que hacerle, que no sean sino tú que pongas tus manos y me lo saques hacia adelante. 3 semanas después visitamos al soldado. Tras la cirugía y las heridas en la boca, aún no puede hablar, pero manifiesta estar agradecido por la oportunidad de vivir tras el insólito hecho. Soldado Luna, ¿cómo han sido estos últimos días de recuperación? Han sido unos días duros. Cuéntenos cómo se siente usted en este momento luego de haber estado en peligro su vida. ¿Se siente bien? Lo llevamos a consulta con el doctor Sánchez. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Mucho ¿Cómo gusto, estás? Felipe ¿Cómo Arias. estás? Qué gusto, William ¿Qué más, Sánchez. doctor? Hola, Aquí le Leandro. traje a este valiente. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas en tu evolución? ¿Con ánimo? ¿Contento? Mejorando día a día, ¿no es verdad? Este es un gran muchacho. Leandro en este momento, él se está alimentando por una sonda, su alimentación va directamente al estómago. Debido a la cirugía tan grande que ha tenido él, pues toda su vida aérea y parte de su vía gástrica alta está impedida para el paso de alimentos. Pero esta no es la única cirugía de alto riesgo a pacientes con artefactos explosivos adheridos a su cuerpo. Doctor Uribe, ¿cuántas intervenciones han realizado ustedes a militares con artefactos explosivos adheridos en su cuerpo? ¿Han hecho en los últimos años? Desde el año 2000, que fue el primer caso, hasta esta parte, debemos estar completando 9 con esta última que hizo el doctor Sánchez. La primera la hicimos en el 2000. Tenemos explosivos no detonados incrustados en el cuerpo. Tenemos 4 en región de la cara, como este último caso. Tenemos 3 de extremidades inferiores y tenemos 2 torácicas, o sea, metidas en la cavidad del tórax. En la época más difícil del conflicto, estas salas de cirugía del Hospital Militar no daban abasto. Probablemente el Hospital Militar es el centro de mayor experiencia en trauma militar activo en América Latina y uno de los principales del mundo. Y una de nuestras principales unidades es la unidad de ortopedia y traumatología y la unidad de prótesis y amputados, porque las bombas o las minas antipersonal son el día a día. Muchas de ellas eran el día a día de nosotros, entonces de modo que la experiencia en ese sentido era gigantesca y la atención de pacientes con lesiones como consecuencia de la guerra pues eran permanentes. Leandro, usted es un valiente. Felicitaciones. Que le vaya muy bien, que termine toda su recuperación perfectamente. El soldado Luna está siendo sometido a intensas terapias de recuperación. Ya ha hecho buenos amigos. Osvaldo se convirtió en el mejor amigo, en el lanza de Leandro. Sí, ¿Cómo sí. es él? ¿Cómo lo define? ¿Cómo es él? Un guerrero. Completamente. Un guerrero, no cualquiera soporta una pepa en la cara. Una granada. Oh. El caso del soldado Leandro nos enseña del valor de la vida
y de los riesgos que está dispuesto a correr un médico en su profesión, al punto de poner en peligro su vida por salvar a un paciente. Algo reservado para valientes. A pesar de la grave herida que le ocasionó la granada en su rostro, el soldado Luna dice que no se irá del ejército y que sueña con seguir la carrera militar.